Y cuando oí el discurso de Peña Gómez llamando a que el pueblo se movilizara, cuando salí al frente de la casa, miré hacia la Duarte y ya veía la multitud que inmediatamente se lanzó. El enfrentamiento y la lucha del pueblo dominicano era muy conocida en el exterior en ese momento, pero que la Juventud Comunista no era un frente de la izquierda. La Juventud Comunista era un frente de un partido de la izquierda. La clandestinidad fue uno de los aspectos que conllevó a ocultar los nombres y a ocultar las caras de muchos dirigentes de izquierda que, utilizando seudónimos, se ocultaban, no daban la cara por cuestiones de seguridad. Benito Fernández es uno de esos dirigentes de la izquierda de República Dominicana que perteneció al movimiento revolucionario 14 de junio, que posteriormente pasó al movimiento popular dominicano y que terminó en el Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. Fue dirigente estudiantil, secretario de la Juventud Comunista, viajó por la República Popular China, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países del ámbito del socialismo, y es uno de los líderes del movimiento estudiantil junto con reconocidos dirigentes de izquierda que finalmente terminaron prácticamente inmolándose, como el caso de Amaury Germán Aristi. Agradecemos a Benito Fernández que haya aceptado esta conversación con nosotros porque nos interesa su valoración sobre la izquierda de República Dominicana, el comportamiento de la izquierda con el objetivo de alcanzar el poder, si había de verdad expectativa de que la izquierda en algún momento iba a alcanzar el poder o no, sobre todo en ese periodo tanto de Guerra Fría a nivel internacional como consecuencia del triunfo que tuvo la Unión Soviética conjuntamente con Estados Unidos y Inglaterra y Francia en la Segunda Guerra Mundial, pero también en un momento en el que la izquierda definió su rol especialmente para sacar a Balaguer del poder, que había ganado las elecciones en junio del año 1966. Benito, ¿por qué tú pasas del movimiento 14 de junio y en qué momento ocurre eso? Del movimiento 14 de junio al movimiento popular dominicano. Bueno, buenos días. Esto se dio como consecuencia de la experiencia que obtuvimos de la revolución de abril del 65. Sí, yo era muy joven, acababa de cumplir un mes antes de la revolución mis 18 años, ya tenía un rol protagónico en el movimiento estudiantil, en la lucha de los barrios. Estaba organizado en el movimiento revolucionario 14 de junio, conjuntamente con otros dirigentes estudiantiles de la época, post muerte de Trujillo. Sabes que se creó un frente del movimiento estudiantil tanto en la universidad como en los liceos secundarios e intermedios. Sí. Entonces, para la época yo era estudiante secundario, estaba terminando los estudios del bachillerato para ingresar luego a la universidad. Pero en la Revolución de Abril, que como todos sabemos nos sorprendió a los militantes y miembros de la izquierda, que nos encontrábamos enfrascados en la lucha y el cuestionamiento de fundamentalmente el 14 de junio, que había perdido a su dirigente fundamental, que era el doctor Manolo Tavares Justo,
y una playa además de distinguidos dirigentes y miembros del 14 de junio que fueron fusilados como consecuencia de la insurrección para reponer el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, que culminó eso el 21 de diciembre del 63. Entonces, al producirse el movimiento conspirativo de los militares constitucionalistas, conjuntamente con otros militares que tenían contradicciones con el sector que dominaba el golpe de Estado, que obedecían a los lineamientos de la Unión Cívica Nacional fundamentalmente en esa época. Bueno, fueron acontecimientos que nos sorprendieron. Incluso como anécdota te puedo decir que esa mañana, de ese sábado 24 de abril, nos encontrábamos incluso casualmente en el Liceo Juan Pablo Duarte, donde éramos dirigentes de la UER, pero también éramos dirigentes nacionales de la Unión de Estudiantes Revolucionarios, no solamente del liceo, sino a nivel nacional. Cuando salimos de ahí eran como las 12 del día. Yo llegué a mi casa y, claro, comí. En mi casa mi mamá era de origen campesino y mi papá también. Y tenían una casita atrás donde había un fogón, como le decíamos en esos tiempos, que se usaba con carbón, y ahí pues siempre mi mamá tenía un radito, esos raditos que se usaban en esa época, y siempre ponían a Tribuna Democrática, y ahí fue cuando yo oí la arenga del doctor Peña Gómez. Mi casa está ubicada en la calle Samaná, cuya prolongación es la Concepción Bona. Y cuando oí el discurso de Peña Gómez llamando a que el pueblo se movilizara, cuando salí al frente de la casa, miré hacia la Duarte y ya veía la multitud que inmediatamente se lanzó. Y el hecho, siendo usted izquierdista, el hecho de que fuera Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano, el que llamara a la insurrección, ¿no le llamó la atención eso de que no tenía que ver con la izquierda? Sí, no, claro, yo sabía que no tenía que ver con la izquierda, pero al producirse ese brote popular, inmediatamente, lógicamente salimos primero a orientarnos, a ver cómo era, de qué se trataba, aunque ya Peña Gómez había explicado algo de que se trataba, ¿verdad?, de un movimiento de los militares constitucionalistas para reponer el gobierno y la constitución del 63, que era la constitución más progresista que se había conocido aquí en el país y que por primera vez establecía una serie de derechos, entre ellos los de los trabajadores, con lo cual el movimiento estudiantil nuestro de esa época estaba muy vinculado, porque sucede que en el Liceo Juan Pablo Duarte, ¿sabes? Nosotros eso está próximo a la calle 17. La calle 17 y el Sánchez Luperón era propiedad de los Vicini. Trujillo no lo declaró de utilidad pública, pero no compensó a los Vicini. Y constantemente teníamos nosotros no solamente que movilizarnos por las reivindicaciones estudiantiles, sino salir en apoyo de los de la comunidad y de la... que se habían ubicado en terrenos privados. Exacto, y en la 17 principalmente, que eran comerciantes, siempre comenzó hasta que se convirtió en una arteria comercial. Y nosotros salíamos a defender y a enfrentarnos con la policía de esa época. Entonces, nada, no sabíamos que no era de la izquierda, pero sí... también coincidía en que, por ejemplo, habían muchos militares constitucionalistas que nosotros lo conocíamos.
porque en el barrio donde yo me crié, yo nací en San Juan Bosco, pero me crié desde los 6 meses en el barrio de mejoramiento social, el Bameso. Y en esa zona ahí vivía Héctor Lachapelle, vivían los Guerra, Ubrí, que por cierto murió un hermano de ellos ayer, que era deportista. Y, en fin, habían una serie de cosas. Entonces, nosotros teníamos contacto con Héctor Lachapelle y con eso, y le llevábamos los periódicos del 14 de junio. Sabes que ellos fueron separados de la Fuerza Armada una vez que se produjo el golpe de Estado. Ellos se vincularon con el coronel Fernández Domínguez, que era el líder de ese movimiento. Y nada, comenzamos a movilizarnos hasta que recibimos la orientación de nuestro partido de incorporarnos a las movilizaciones y a tratar de que el pueblo consiguiera armas. Y el 14 de junio sufrió una escisión, y esa es la escisión en la que usted pasa del 14 de junio al Movimiento Popular Dominicano. Eso es al final. ¿En qué momento? Eso es al final de ya como valoración de las experiencias de la Revolución de la Guerra de Abril. De la Guerra de Abril. ¿Qué nos motivaba a nosotros? Bueno, lo que se llamó la primera posición dentro del Movimiento Popular Dominicano, que preparaba un precongreso, precisamente en el Comando Argentina, en la Escuela Argentina. República Argentina. República Argentina. Entonces, lo que nos coincidíamos en el hecho de que había que construir un partido marxista-leninista, porque hasta la fecha no existía como tal partido marxista-leninista, sino que quien más se acercaba un poco a eso era el Partido Socialista Popular, que tenía eso, porque el MPD... Pero ya se había formado el Partido Comunista Dominicano, el PSD. Sí, durante el transcurso de la guerra se formó, pero no... sabe que nosotros estábamos muy imbuidos de la lucha ideológica internacional, y entonces el PSP era el grupo más pequeño de la izquierda, y nosotros no lo asimilábamos como tal, porque ellos tenían lo que nosotros le llamábamos posiciones revisionistas del marxismo. Sí. Y entonces nos alineábamos más por la corriente china en el plano internacional. Eso era una lucha ideológica muy intensa que había en esa época y muy apasionada. Y dada la... Porque el MPD era pro-chino. El MPD sí fue pro-chino porque, como ustedes incluso aquí han entrevistado aquí al ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado y demás, aunque el MPD no fue un partido inicialmente marxista-leninista, sino que luego, incluso cuando cuando Trujillo le permitió entrar al país, o vinieron tomándole la palabra a Trujillo, y bajo la consigna de lucha interna, Trujillo siempre. Pero no, precisamente algunos de sus miembros fundadores, como es el caso creo que de Máximo López Molina, habían estado... Fundador fue Pablo Martínez. Pablo Antonio Martínez. Sí, ellos tuvieron, y en ese grupo hubieron mucho, hasta Tiberio Castellanos. Estuvo en ese grupo en Cuba, pero ellos no eran marxistas, es decir, esos sí tuvieron vinculados, Máximo López, quizá Pablo Martínez, al PSP, pero ellos tuvieron disidencia, salieron y formaron un movimiento que era un movimiento democrático. El MPD vino aquí como un partido no marxista-leninista, sino que luego ellos se dieron ese título, y ciertamente Cayetano jugó un papel, él y Irlander Selig, a quien conocí también, pero que murió ya hace unos años. Ellos viajaron a China y establecieron relaciones con el Partido Comunista de China. El Partido Comunista de China establecía relaciones no solamente con partidos marxistas-leninistas, sino con partidos democráticos. Y China se encontraba aislada en ese momento y necesitaba apertura de la comunidad socialista internacional. Sí, China todavía estaba en ciernes, porque sabe que la revolución china fue a finales de los 40, en el 49. 1 de octubre del 49. Y entonces ellos... con todo el movimiento democrático, porque además ellos fomentaban la lucha contra el colonialismo, que estaba muy en boga, precisamente en Asia, África y América Latina. Pero por lo que ha contado Cayetano,
que tuve la oportunidad de entrevistarlo, Cayetano Rodríguez del Prado, Correcto. los revolucionarios chinos siempre recomendaban utilizar, no copiar Sí. la revolución china ni ninguna otra revolución, sino usar la experiencia propia. Eso es verdad. Eso era lo que contaban. Pero nosotros aquí no le hicimos mucho caso a esa parte, sino que copiamos. Quizás eso fue uno de los errores principales de la izquierda dominicana. ¿En qué momento usted visita la República Popular China? Bueno, después de la Revolución de Abril, en el 66, se produjo un evento auspiciado por la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, FMJD, que era una organización que tenía ya muchos años de tradición celebrando ese tipo de eventos. Ellos habían estudiantes que habían participado aquí, principalmente no solamente estudiantes universitarios. Nosotros éramos estudiantes secundarios para la época. Éramos dirigentes de la Unión de Estudiantes Revolucionarios, UER. Y sucede que yo también, coincidencialmente, era secretario de Asuntos Estudiantiles ya para esa época del Comité del Distrito del 14 de junio. Era mi segundo puesto en esa dirección. Primero fui electo en un congreso que se hizo en el Teatro Lido, como secretario de prensa del Comité del Distrito. Pero luego, fue una decisión del partido crearme prácticamente esa Secretaría de Asuntos Estudiantiles para que yo continuara en el movimiento estudiantil, porque Amaury Germán prácticamente con el inicio de la Revolución de Abril se desligó del movimiento estudiantil. Entonces el partido no quería perder ese frente que era tan importante y que había jugado un papel fundamental para producirse todo el movimiento que se hizo para la conspiración contra el gobierno nefasto del triunvirato que había depuesto al gobierno del profesor Bosch. Eso significa que su viaje a la República Popular China lo hizo como miembro del 14 de junio o como dirigente estudiantil. No, como dirigente estudiantil, en la doble condición. En doble porque condición. Eso era en un Congreso Mundial de Juventudes, pero principalmente... ¿En qué año fue? Eso fue en el 1966. 66. 66. ¿Usted visitó República Popular China? Entonces, dentro del evento que tuvimos en Bulgaria, que fue que se celebró ese evento, Sofía. En Sofía, la capital de Bulgaria. Una capital que siempre la tengo muy presente porque dicen la ciudad de las rosas, porque tiene en el centro de las calles, tienen rosas de todos los colores. Yo vi rosas ahí hasta azules, que yo nunca la había visto, como es lógico, aquí no. Es una ciudad muy hermosa, Sofía. Sí, entonces hay que estar los Balcanes ahí. Entonces, ahí hicimos relación con las demás delegaciones que estaban ahí. Entonces, los rusos del Komsomol, de la Juventud Comunista Rusa, nos invitaron, y también los chinos, Cuba, nos invitaron también a visitarlo los albaneses, en fin, varios sitios. Pero, ¿qué sucede? Que durante la estadía nuestra ya nos enteramos, las noticias no discurrían tan ágil y veloz como ahora. Yo salí de acá, o salimos, la otra persona que viajó conmigo, salimos el 30 de mayo. 30 de mayo, las elecciones eran el día 1 de junio, esas elecciones. Del año 66. Sí. Entonces nosotros salimos a Venezuela y luego nos enteramos de que Balaguer había ganado. Ya. Para nosotros era una gran sorpresa, porque nosotros dábamos por descontado que Bosch iba a ganar las elecciones. Era lo que
nos permitía el análisis a nosotros de esa época. Éramos muy Bosch limitados. no salió a hacer campaña No salió a hacer electoral. campaña y nosotros, exactamente, nosotros habíamos, yo recuerdo que ese mismo día que salimos del país en la noche, en la mañana, habíamos presentado incluso a Fafa como secretario de prensa del 14 de junio, como la voz de los comandos al Congreso. Fafa era candidato a diputado y Fidelio a senador por el Distrito Nacional. Eran los dirigentes del 14 de junio que el 14 de junio decidió participar en esas elecciones, solamente en el Distrito Nacional. Y bueno, entonces ahí visitamos a la Unión Soviética, estuvimos en Moscú, en Tula, de donde era Tchaikovsky, el músico de los músicos clásicos fundamentales. Y de ahí fuimos a China. Y de ahí regresamos al país. Es decir, descartamos las otras invitaciones. Ya, que le voy a hacer, esa es la primera pregunta que le voy a hacer en el siguiente segmento. Usted es quien trae el primer ejemplar del libro rojo, que se convierte en la Biblia de la Revolución China, que fue el libro que utilizaron los comunistas chinos, escrito por el presidente Mao Zedong, para educar a la población china. Sí, que se utilizó aquí para educar a los revolucionarios pro-chinos en República Dominicana. Bueno, esa fue una recopilación de citas del presidente Mao Zedong, y realmente aquí la izquierda dominicana, como decía ahorita, éramos muy dogmáticos, y aquí incluso no solamente ese librito se enarboló con mucha vehemencia en esos tiempos, sino que aquí incluso hubieron grupos a lo interno, por ejemplo, del MPD, en la lucha que se creó entre primera y segunda posición, en que el grupo de la segunda posición, que es bueno establecer, la primera posición era lo que propugnábamos porque se creara un verdadero partido comunista en la República Dominicana, y el otro grupo propugnaba era por lo mejor al campo, la continuación de la Guerra de Abril, que muchos la veían al doblar de la esquina. Y entonces se creó incluso un grupo de guardias rojos que cometieron algunas acciones. Pero eso de Guardia Roja era sobre todo, creo que de Voz Proletaria, o del 14 de junio. No, del 14 de junio no. Eso no, fue del MPD. No, primero fue, porque Voz Proletaria surgió mucho después, como un fraccionamiento del MPD. Entonces, esa Guardia Roja, ¿de qué se encargaba? Para atacarlo de la primera posición, cuando se dividió el partido, que surgió los primeros pininos para construir el armado Partido Comunista de la República Dominicana, que fue el Pacoredo. Entonces comenzaron a alegarse que se habían quedado con algunas propiedades, y vieron toda esa... Y ahí vino la guerra. La guerra interna entre la izquierda. Entre la izquierda, desgraciadamente. Particularmente entre el Movimiento Popular Dominicano. A lo interno, vamos a decir, todavía. Y el Pacoredo. Y el Pacoredo, que no, porque el Pacoredo era parte del MPD todavía. Sí. Eso es los primeros días. Después ya, pues incluso ahí estaban dirigentes muy importantes en la primera posición, que incluso en estos días murió uno de ellos, que fue Antonio Loco Artiles, Narcisazo, que murió ya, lo desaparecieron hace mucho tiempo. En fin, había una serie de... Pues vamos a tratar la parte más intelectual, vamos a decir, del MPD, en su gran mayoría, fueron los que estábamos en esa posición. Hacemos nuestra primera pausa en este diálogo con Benito Fernández, que fue parte de la izquierda, de la parte un poco oculta también, más del movimiento estudiantil de la izquierda en República Dominicana en los años 60. Volvemos en un momento. Bien, Benito, me gustaría saber, usted trajo ese libro rojo a República Dominicana. Ese libro, ¿quién se lo entregó en la República Popular China?
y si le entregaron una versión en español. Sí, ellos nos entregaron no solamente ese librito, sino el libro rojo, sino una colección de libros en español. Ellos tenían una editorial, el Remy Ribao, que era el periódico chino, el diario del pueblo. El diario del pueblo, sí, se llama Remy Ribao en chino. Entonces ellos producían libros y traducían. Incluso recuerdo que para la época yo traje también una colección de unos 6 folletitos sobre el 90 aniversario de Lenin, del nacimiento de Lenin, que coincidía con esa época. Y en fin, y otros que lo enviamos por correo, y supongo que fue de los muchos que enseñó Balaguer en las alocuciones que hacía contra... Porque eso lo detectaron aquí en el correo. En el correo, esa parte. Pero yo lo traje conmigo porque aprovechando que el gobierno de Balaguer tenía pocos días cuando regresamos, todavía no estaba tan articulada el control que tenían ellos sobre las publicaciones, aunque esa fue una de las metas que Balaguer se impuso desde un principio. ¿Y el conocimiento de esa literatura contribuyó a convencer mucho más al liderazgo del MPD de apoyarse en la Revolución China? Porque luego fueron muchos a entrenarse en China. Puede ser que haya influido. Yo no fui a entrenarme a China, yo fui solamente, duré 2 semanas para conocer, y en esas 2 semanas pues nos llevaron a Shanghái, a Beijing, como era Pekín. Pekín, la capital, sí. Sí. En fin, y nos llevaron a comunas populares. Nos llevaron también a un centro de pioneros de niños, que el presidente Mao Zedong había dado unas declaraciones, creo que si mal no recuerda, mi memoria ya es un poco vieja, y hay cosas que se me escapan, pero creo que el 12 de mayo del 65 había dado una declaración de apoyo a la lucha del pueblo dominicano contra la intervención norteamericana. Y para nosotros fue, todavía se me ponen un poco los pelos, se me erizan los pelos, porque esos niños estaban allí, esos pioneros, en una escuela, y cantaron una canción de apoyo al pueblo dominicano en base a la declaración del presidente Mao. Por la intervención militar de Estados del 65, Unidos. Exacto. Sí. Sí. ¿Sabes que en ese viaje que yo hice, no solamente en China, sino en París, que estuve también, ¿sabes que el presidente de Gaulle le dio un cálido respaldo a la lucha del pueblo dominicano y al presidente Camaño? En fin, el enfrentamiento y la lucha del pueblo dominicano era muy conocida en el exterior en ese momento. Apenas hacía un año que se había firmado el armisticio, ¿no? Realmente recuerdo ese hecho, y visitamos muchos sitios de China. China entonces era un país muy atrasado. Sí. Benito, ¿qué efecto? Pero había un gran calor revolucionario, que estaba la revolución cultural. Sí. Escúchame que te interrumpa, un evento es corto, que ahí también yo conocí a Kuo Mojo. Kuo Mojo era el presidente de la Asociación de Periodistas y Escritores de China, él era el intelectual número 1 de China. Era un señor que era tan viejo que ya tenía canas, el pelo era blanco. ¿Sabes que eso es muy raro? Los chinos generalmente conservan el color del pelo hasta... Y ese señor tenía un radicalismo, decía, tenemos que quemar, y delante de ahí de nosotros ahí le pegó fuego a todas las obras. Dice, esas obras no sirven para nada. ¿Obras de? Obras de él. ¿Ah, suyas? Sí, le pegó fuego. La literatura tiene que servir a los obreros, campesinos y soldados. Yo me asombré muchísimo, me dije, esto es bueno.
Pero serán de las situaciones que se dan en situaciones de... Pero eso también se reprodujo. Los revolucionarios. Eso también, Benito, se reprodujo aquí, porque aquí había la recomendación de que la lectura se promovía. Sí. Pero había que leer los clásicos del marxismo. Los clásicos del marxismo. O los libros que... O literatura nada más marxista. Había un dirigente, me voy a reservar el nombre, que no un día me ve estudiando Historia Universal porque tenía un examen en la universidad. No, en la universidad no, en la normal, en la bachillerato. Y me dijo, ¿qué tú haces leyendo eso? Hay que leer marxismo, leninismo, lo único que hay que leer. Es decir, en una forma, no solamente en eso, sino casi en todo el comportamiento. Uno de los, para mí, de los errores fundamentales de la izquierda dominicana era el ser excluyente y el no tener ningún criterio democrático de las cosas. ¿Entiendes? Que fueron de las cosas que dieron al traste con con la propia Revolución Rusa. Que de los años en que Lenin estuvo acto y en facultades, siempre se respetó la democracia interna del partido, no el centralismo democrático vertical como... Ya. Bien, Benito, quiero saber qué efecto tuvo esa división interna y esa guerra interna en la izquierda de República Dominicana, en que muchos militantes que entendían que podían hacer la revolución, al final se vieron enfrentando a otros compañeros de revolución. ¿Qué efecto produjo eso? Bien traumática. Yo te diría que eso quizás fue una de las cosas que más, en lo personal, a mí me afectó, porque yo era un líder, yo era un líder juvenil, un líder estudiantil de la época, y que gravitaba no solamente en las escuelas, sino también en los clubes culturales que fueron fomentados y creados por nosotros, ayudados, algunos de los cuales todavía, muy poco, pero todavía algunos permanecen. Pero nosotros fomentamos mucho el movimiento de los clubes culturales, estábamos muy ligados a eso. Tanto así que incluso en mi barrio, nosotros formamos un club que se llamó el Club Tito Marte, que fue mi mejor, entre paréntesis, mi mejor amigo de infancia, que fue asesinado, fue de los que cayeron, de los primeros que cayeron en abril, el 26 de abril, lunes 26 de abril, en una de las casas del barrio, que ametralló una guagua de la Policía Nacional. Y en ese barrio nosotros hicimos incluso hasta bienal de artes plásticas, donde participaron los mejores, los críticos de arte que habían, encabezados por Contín Aybar, y los mejores pintores de la época participaron en esa exposición. Es decir que otros vivían cercanos también, como era Oviedo, Vidó, el gran artista de la Revolución de Abril. Claro. Silvano Lora. Silvano Lora. Silvano Lora no participó, yo creo, porque Silvano Lora, sabe que era itinerante, viajaba mucho, y eso, pero todo lo, Ana Balcácer, bueno, del barrio de nosotros también era Elsa Núñez. En fin, si me pongo a mencionar ahora no acabo, con todos los artistas plásticos que había antes, durante y post Revolución de Abril. Digamos que esa guerra interna del MPD con el Pacoredo hizo que mucha gente saliera. Claro, ¿De la izquierda? Claro que sí, eso fue un espectáculo muy... no solamente que salieran, sino que incluso yo te diría que más tarde, es decir, con el tiempo, fue creando incluso la disolución de las organizaciones que la izquierda había logrado forjar con tanto esfuerzo y que tenían tanta incidencia, como es el caso de la Federación de Mujeres Dominicanas, como es el caso de Fragua en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como el caso de la Unión de Estudiantes Revolucionarios, que era Fragua, y en los tres casos eran los frentes de la izquierda en eso, y eso desapareció, cosa que no debió ser. Nosotros mismos fuimos, no vamos a hablar de eso ahora porque
Tú señalabas ahorita de que yo también fui de los fundadores, incluso me asignaste un cargo ahí que yo creo que yo no tuve. Eso tiene que haber sido Iván Rodríguez. Iván Rodríguez me dijo, sí. Sí, sí, pero yo fui de los fundadores de la Juventud Comunista. Juventud Comunista. Pero que la Juventud Comunista no era un frente de la izquierda. La Juventud Comunista era un frente de un partido de la izquierda, como lo tenía el Julio Antonio Mella, por ejemplo, el PCD. Pero era del PCD. Era la Juventud Comunista era del Pacoredo. Del Pacoredo. El PCD tenía el frente Julio Antonio Mella, el Flavio Suero, que tenía el MPD. Sin embargo, fueron intolerantes con nosotros, y incluso siendo nosotros elegidos por el único congreso, el único secretario general que tuvo la Unión de Estudiantes Revolucionarios, fui yo, y los que me acompañaban, que fuimos electos por un congreso nacional que se hizo de estudiantes secundarios, y luego un grupo por tratar de imponer su hegemonía, eran numéricamente mayores, precisamente los del 14 de junio, aliados con los otros grupos, eran intolerantes con una facción que era de un partido específico. Es decir, toda esa miopía política, todas esas cosas, fueron los que llevaron a cabo eso. Antes de eso, por ejemplo, el Movimiento Popular Dominicano, antes de la Revolución, principalmente, tenía una mayor coherencia en algunas cosas, porque tuvieron, por ejemplo, hay que destacar a un dirigente, un líder que jugó un papel importante en la preservación de ese partido después del golpe de Estado, que fue Ramírez Conde. Condecito, que quizás esté equivocado, pero para mí era el intelectual número uno que tenía el Movimiento Popular Dominicano y gran parte de la izquierda dominicana. Por cierto, reconocido hoy como un gran pintor. Siempre lo fue, un muralista. Dicen que posiblemente fuera el mejor alumno de Colson. De Jaime Colson. Y a quien la memoria histórica de la izquierda se lo ha tragado, nadie casi lo menciona. Pero es una persona que se ocupaba incluso de que en el MPD se educaran los cuadros y eso. Pero él fue cediendo ante la corriente que hubo de otros dirigentes emergentes, que fueron los que finalmente quedaron al frente de ese partido político, y ya usted ve desgraciadamente cómo terminó ese liderazgo, principalmente el del Moreno. Hay un caso que a mí me sorprende mucho y que todavía sigue siendo secretario general del Partido Comunista de República Dominicana, Pacoredo, Pín Montaz. Explíqueme usted, deme usted, yo sé que no lo quiero comprometer mucho porque él sigue, y hay un periódico que está ahí que se llama Despertar, ¿verdad? Sí. Y ellos tienen programas de radio, todavía están. ¿Usted qué piensa de esa variante de la izquierda? Bueno, Pín Montaz somos amigos, era justamente antes de la Revolución de Abril y en medio del proceso de la Revolución de Abril, era el jefe de la juventud del 14 de junio, lo que llamábamos GECAJU. Y fue hice causa común al final, cuando él se marchó hacia el MPD, tratando de ver cómo se construía lo que llamábamos la principal experiencia de Abril, de que debía formarse un partido verdaderamente marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong. Entonces, pero, ¿qué te digo yo? Es decir, ese proyecto inicial, a mi modo de ver, no terminó de plasmarse como verdaderamente debió ser, sino que se quedó como un pequeño grupo que no tiene incidencia. Prácticamente muchas personas, nadie lo advierte como un partido que desarrolla ninguna labor, sino se ha convertido prácticamente en un partido que, yo no sé si partido o empresas se le vinculan a una serie de empresas personales, sí, y esas cosas que en la época en que yo milité eso, yo nunca concebí ese tipo de
de cosas, sino que fundamentalmente queríamos era un desarrollo de la lucha ideológica y de tener ideales mucho más amplios, pero desgraciadamente así. Entonces yo creo que un grupo, yo no me compromete nada, yo soy amigo de ellos porque yo soy amigo de todo el mundo. Pero la autopromoción, la versión de Pim Montaz como el gran ideólogo, siempre se proyectó. Sí. Y sigue proyectándose, incluso hay gente que lo sigue. Pero si usted ve, es un grupo muy reducido, muy de personas que no trascienden en la opinión pública, entonces no sé cómo, porque... Insultan mucho, tienen una gran capacidad para el insulto. Sí, eso siempre está adornado de eso, eso es cierto. Se dominan todos los epítetos, habido y por haber, y quizás se ha sido muy creativo en eso. Pero en cuanto a la táctica política y al asimilar, movilizar y motorizar, no ha habido, y no quiero entrar mucho en eso porque yo, como fui inicialmente de los fundadores de eso, se puede creer que a lo mejor uno tiene interés en que se destaque, que en la época que uno estuvo hubo mayor florecimiento. No, pero me gustaría saber, ¿quiénes fueron los fundadores? ¿Quiénes fueron los que inicialmente fundaron el Pacoredo? Bueno, inicialmente Pacoredo estuvo, fueron Pim Montaz, que era el jefe del grupo, estaba Juan B. Mejía. Juan B. Juan B. Mejía, que era el de mayor dimensión política. Estaba un viejo, una persona no vieja, sino que fue dirigente del MPD casi de sus inicios, apellido Grullón, ¿cómo es? Ahora se me olvidó. Leopoldo Grullón. Leopoldo Grullón, mi amigo Leopoldo Grullón. Estaba Miguel Ferrer, el Jabao. Estaba un sindicalista, apellido Robles, Amado Robles. Estaba Narciso González. Narciso también estuvo. Narciso estuvo, pero más bien en lo que era la primera posición. Después él y Antonio Locuar se separaron del grupo, pero fueron de los que inicialmente... ¿Y Machi Constant no estuvo ahí? Machi sí, Machi Constant y yo fuimos de los que renunciamos del 14 de junio del Comité del Distrito, conjuntamente con Alexis Licairac, con Carlos Amiyama y Amaury Justo Duarte y Juan B. Mejía, que era del Comité Central. Renunciamos y pasamos a formar parte. Eso está en la primera página del Periódico Nacional. ¿Y Amaury Justo Duarte fue miembro del Pacoredo? Sí, sí, claro. Es más, cuando me dieron un balazo a mí en la universidad, en su casa en Los Minas, estaba casado con Alba Luz, una bioanalista, una persona que yo quiero mucho, aunque tengo muchos años que no la veo. En esa época, ahí fue mi refugio, de donde pasé, tuve la pasantía, ¿no? Del restablecimiento. El restablecimiento, un balazo que por poco pierdo la vida, porque por una fracción, me dijo el doctor Gómez Patiño, me hubiera quedado... ¿Y quién disparó? No, eso fue un enfrentamiento con el PCD y los socialcristianos que tuvimos en la universidad. ¿Con el PCD? El PCD y los socialcristianos. Los socialcristianos. Le llamamos la Alianza Negra, le llamamos en ese momento. Los socialcristianos, ¿sabe que ellos sufrieron una transformación en la Revolución de Abril? Ellos formaron parte ellos estuvieron en el acuerdo de Río Piedra con el PRD y ellos tuvieron una participación muy activa en la Revolución de Abril, pero hubo una corriente que se hizo izquierdista. Del PRD. Del Partido Revolucionario Social Cristiano. Bueno. Social Cristiano, que fueron los corecatos. Los corecatos. Ellos eran camilistas, seguían a Camilo Torres, que fue un cura colombiano que se fue a la guerrilla. La guerrilla. Entonces, de ahí, bueno, todavía me queda un amigo mío, bueno, murió el que era el jefe prácticamente de ellos, que fue el director de aduana, Miguel Coco. Miguel Coco. Y estuvo en ese grupo
Este muchacho que está encabezando, está haciendo un gran trabajo ahí por la preservación ecológica de Barahona y todo eso por ahí, que es ingeniero también. Ah, caray. Pero mi mente, que fue de los Corecatos. que fue de los Corecatos, que me excusa, incluso fue el último que tuvo, que se entrevistó con Camaño en Cuba, él. Él lo narra en un trabajo que hizo, que salió en Areíto o algo así. Yeah. Sí, Mercedes, no Diomedes, no, porque Diomedes era del PCD. Leo Mercedes. Leonardo Mercedes. Por fin me acordé de tu nombre, hermano. Que hace unos días que no lo veo, pero siempre lo sigo en su lucha, porque él es de Barahona y Sí. ha estado luchando muy Leonardo fuerte Mercedes. Leonardo Sí. Mercedes. Sí. Bueno, pues esos son parte, digamos, aspectos de esa historia del movimiento de izquierda de República Dominicana. Sabemos ya quiénes fueron los que fundaron el Pacoredo. Todavía sigue siendo Pin Montá jefe del Pacoredo. Bueno, yo tengo entendido eso. Yo no estoy al tanto realmente de cómo se manejan ellos como grupo, pero yo sé que están, que fueron originales también, porque yo te mencioné lo demás nombradías, pero ahí también estaba Jorge Mora, que creo que está todavía. Jorge Mora es hermano del basquetbolista de Radamés Mora, de San Carlos. Estaba un compañero nuestro de la normal, Salcio, no recuerdo el apellido. En fin, hay una serie de personas que unos han desaparecido, otros han muerto, otros no recuerdo los nombres porque no me he vinculado más con ellos. Bien, hacemos una última pausa en este diálogo con Benito Fernández, miembro del movimiento de izquierda de República Dominicana en esos años 60, hasta finales de los años 60. En un momento volvemos. Benito, ¿valió la pena toda esa lucha, todo ese tiempo dedicado a formar un partido político marxista-leninista en República Dominicana? Yo diría que sí. Valió la pena, no por los resultados, porque los resultados obviamente no han sido cristalizados, y realmente no ha habido un partido que como se concibió funcionara. Pero sí, yo creo que permitió que muchas personas pudieran darle un sentido correcto a su vida, y principalmente que muchas personas, fruto de lo que serían los principios y la ideología propiamente marxista, difícilmente estén tentados a caer en situaciones tan bochornosas como las que hemos visto aquí, principalmente de la clase política dominicana, que es una vergüenza, que da pena. Y cuando comparamos... nuestro país, un país tan heroico y una izquierda que fue tan heroica como fue la izquierda dominicana, haya tenido que transitar toda esta situación aberrante. Y cuando comparamos la izquierda dominicana con la izquierda de Chile, de Colombia, de Perú, países en los cuales la izquierda ha llegado al poder, ¿qué se identifica como la falla que ha tenido la izquierda para no ser nunca en República Dominicana opción de poder? Bueno, yo creo que lo principal ha sido la falta de formación. Desgraciadamente, la formación, no solamente, sino también el hecho de que la izquierda se nutrió de personas de los estratos más bajos de la clase media, que no le permitió entender lo que es verdaderamente la doctrina del socialismo. El socialismo es científico.
por su definición. Sin embargo, aquí la mayoría de los cuadros políticos de esa época, de la época mía, eran personas de un gran valor personal, personas que eran capaces de darlo todo, pero principalmente adolecía de madurez y además no tenía la paciencia como para poder forjar un movimiento como se requiere, para la dedicación que requiere el crear un proceso, crear una mentalidad verdaderamente revolucionaria. Requiere tiempo, requiere sacrificio, y aquí hay personas que estaban dispuestas. Digo, especialmente yo que fui dirigente juvenil, y esos jóvenes nos causaban mucho problema, porque constantemente teníamos que frenar o tratar de convencerlos de que la lucha no era simple y llanamente el enfrentar al enemigo con sus propias armas, porque ellos siempre tendrían la de vencer. Es decir, usted estaba en desacuerdo con la violencia como argumento para hacer la revolución. Bueno, no tanto, porque la violencia muchas veces es partera de la historia. Todo depende. Lo que yo no creo es que, por ejemplo, cuestiones conceptuales que se forjaron aquí, que hubieron dirigentes de izquierda, especialmente del 14 de junio, que plantearon, no sé de dónde sacaron, quizás por la experiencia de la Revolución Cubana o la experiencia en otras latitudes, que necesariamente había que partir que el partido se creaba alrededor de la guerra. La guerra es un medio, y como bien lo definieron Lenin, es la lucha política por otros medios. Pero el Partido Comunista Chino se formó en medio de la guerra y se consolidó, y la Gran Marcha fue un proceso guiado por Mao Zedong, que es lo que siguieron los del Movimiento Popular Dominicano aquí. No es igual. Sí, no es igual. No igual. Es cierto que allí se forjó, pero fundamentalmente... Y el Partido Bolchevique también. Sí. Desde la Revolución de 1905 en adelante. Sí, bueno, ¿sabes que en 1905 fue que se crearon los soviets? Que el triunfo de la Revolución Democrático-Burguesa en Rusia. Por cierto, ando con un libro ahí que habla de los 100 años, en el 2005 se cumplieron 100 años de la formación de los soviets. Y yo te diría que la guerra es un medio que la izquierda y los revolucionarios, no es que uno lo desprecie, pero no es el medio fundamental. Lo fundamentalmente es el arma ideológica. Pero siempre que se hablaba de revolución y se promovía la revolución y se hacían afiches y se cantaba y se pedía la revolución, se estaba pidiendo un acto violento. Bueno, toda revolución es un acto violento. Lo que me refiero es al tener como cuestión central del pensamiento el enfoque de guerra. Ese no debe ser. Es decir, lo más importante es tú formar cuadros que tengan la capacidad suficiente como para inducir a la gente a crear su conciencia. Ese es el arma principal. La violencia y las armas puede ser y lo han sido. Nosotros no podemos renegar de eso porque tuvimos la Revolución de Abril, claro, y lo conocemos bien y sabemos. Pero la Revolución de Abril fue una guerra patria por una intervención militar. Sí, comenzó como un golpe de Estado prácticamente para deponer a las autoridades ilícitas del triunvirato, y se convirtió en guerra patria con la intervención norteamericana. Claro, sí. Es decir, pero lo que me refiero es que como organización de vanguardia, tú tienes que estudiar todos los medios, incluyendo incluso los medios militares, pero no debe ser el enfoque fundamental. Eso no es lo principal es el arma ideológica, el arma, la formación. La formación, debe claro. ser.
Bien. Y ahí es donde la izquierda dominicana yo creo que ha tenido sus mayores desaciertos, porque muchos cuadros valiosos e importantes murieron creyendo que esa era la única vía, y esa no es la única vía. Bien. Qué bueno, muchas gracias. Que agradezco, Benito Fernández, esta conversación y que haya aceptado venir a hablarlo públicamente. Usted ha sido siempre un hombre muy discreto, por lo que he visto. Le agradezco muchísimo que nos haya dado sus puntos de vista y nos haya contado estas historias, porque seguimos en esa identificación de aspectos positivos, que los hubo, claro, y aspectos también negativos que impidieron que la izquierda se convirtiera en una opción de poder en República Dominicana. Desgraciadamente. Así es. Gracias, señores, y hasta luego.